Muy buenos días. De acuerdo con el profesor Jairo Parra, convinimos que en este Congreso iba a hablar sobre los aspectos controversiales a la reforma que está cursándose en el Senado de la República para la Ley 1437 o Código de Procedimientos Administrativos y de lo Contencioso Administrativo. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer algunas observaciones que siempre las hemos hecho y que los juristas justamente decimos cosas que están escritas en la ley positiva en este momento, pero que nos causan un grave perjuicio porque como parece ser, eso introduce la corrupción de hoy en día. El primer aspecto que tengo que tocar con ustedes es justamente el tema de los aforados constitucionales. No estamos de acuerdo en que exista un tratamiento especial para estos aforados constitucionales y por el contrario, entenderíamos que la investigación de los mismos debe ser de la Fiscalía General de la Nación y su juzgamiento, por supuesto, del órgano límite, es decir, la Corte Suprema de Justicia, tal como quedó en la última reforma constitucional, que nos parece bastante importante. Porque no es justo que en la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes actualmente estén muchos procesos que todos sabemos, y inclusive sabemos los nombres contra los que se dirigen esos procesos, pero hacen el sueño de los justos. Y eso no está bien porque el pueblo se está dando cuenta que definitivamente de alguna manera como que la justicia fuera para los de Ruana. Ese tema de los aforados constitucionales hay que suspenderlo para que no intervenga el factor político en ninguna parte y definitivamente lo hagamos simplemente por los jueces de la República. El segundo aspecto que tengo que hacer o que tengo que tocar en este momento y que lo saben todos ustedes es justamente el tema de los auxilios parlamentarios anteriormente denominados así, que fueron suspendidos, entre otras cosas, por el artículo 355 de la Constitución Política, pero que lamentablemente, cuando se hizo la revisión en el año 2001 del presupuesto de ese año, la Corte Constitucional, en la famosa sentencia C-1168, lamentablemente volvió a introducirlos con el famoso título rimbombante de cupos indicativos. Y esos cupos indicativos no son otra cosa que la corrupción que hace el presidente de turno con el legislador, como que compra las conciencias del legislador y debe terminarse una vez por todas una circunstancia de esto. Eso no es bien para una sociedad y para una república democrática como la nuestra. En tercer lugar se encuentran los denominados regalo envenenado que le dio la Constitución del 91 a las altas cortes. No es posible que definitivamente haya hecho carrera el yo te elijo, tú me eliges, yo te nombro, tú me nombras. Eso nos parece a nosotros gravísimo, porque eso ha hecho que los jueces de la República se conviertan de alguna manera en factor político y en negociación de muchas prebendas, con lo cual tampoco estamos de acuerdo y eso nos parece que si corrigiéramos esos tres errores que los tenemos en nuestro derecho positivo, las cosas seguramente irían a otro precio. Ahora sí, para entrar de lleno en materia, les quiero comentar que la reforma a la ley 1437, que está en este momento surtiéndose en el Senado de la República, no está dividida en 5 capítulos con los cuales solamente los voy a anunciar porque la propuesta es justamente controvirtiendo los mismos. ¿Qué está diciendo la reforma? Una redistribución de competencias nuevas, eso quiere decir que entonces quieren modificar los artículos 111, 125 y del 249 al 250. El segundo punto es el fortalecimiento de la función unificadora del Consejo de Estado, con lo cual estaremos de acuerdo seguramente porque nos parece que es uno de los recursos importantes de la jurisdicción contenciosa administrativa. El tercer punto son las normas sobre recursos ordinarios y con ese tema sí que estamos en inconformidad porque definitivamente no está bien que corrijamos recursos teniendo unos recursos en el Código General del Proceso, como más adelante lo diremos. De otra parte, las medidas para evitar conflictos interpretativos, algunas cosas que quieren corregir casi que de pincelazos que no contribuyen en nada justamente a una nueva reforma estatutaria o una nueva reforma a la organización de la justicia contenciosa administrativa. Y de otra parte están tratando de corregir el artículo 170 y 171, mediante el cual justamente se le dio la posibilidad al juez de que corrija aquellas demandas que son impetradas con procesos diferentes y entonces el juez corrige el rumbo de esos procesos, que es lo mismo que hace el Código General del Proceso, con lo cual estamos de acuerdo, pero en este proyecto lo quiere corregir. Y la necesidad de aplicar, de ampliar la oferta a la Administración de Justicia, sí que estamos de acuerdo porque es que el contencioso administrativo definitivamente es la justicia que hoy en día impera en todos los países del civil law, donde existen cortes
consejos de estados o tribunales constitucionales o tribunales supremos de administración de justicia de esta naturaleza que ha dado sus frutos indiscutiblemente. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es simplemente hacer notar primeramente que, como he dicho acá, si nosotros pusiéramos a funcionar el Código General del Proceso en todos sus aspectos, cabe todo el procedimiento jurisdiccional para la jurisdicción contenciosa administrativa y no tendríamos que hacer estos ensayos que definitivamente no han dado los efectos que nosotros queríamos que tuviera. La Ley 1564, que es el Código General del Proceso, ha sido una herramienta muy importante, ha sido un código definitivamente bien concebido, como que nos esforzamos muchísimo en la redacción del mismo y está dando sus frutos justamente. En cuanto a los puntos en concreto, el tema de la sentencia anticipada, nosotros estábamos muy complacidos con el inciso final del artículo 179 de la ley 1437, en el sentido de que los procesos, cuando son en puro derecho y no se requiere el decreto y práctica de pruebas, se podía dictar sentencia en la primera audiencia. Con lo cual estamos atemperados justamente en la justicia contenciosa administrativa. No olvidemos que en esta justicia la gran mayoría de los procesos son devenidos de los actos administrativos y es la confrontación directa entre actos administrativos y norma superior de derecho. Vale decir que el proceso es en puro derecho. Y si nosotros aplicáramos esta normativa, empezaríamos a corregir muchos procesos tediosos y duraderos en el tiempo para que justamente hiciéramos cosas importantes como ello. La justicia contenciosa administrativa no les gusta porque no les gusta ni el proceso oral ni por audiencia, ni mucho menos justamente los procesos pequeños. Parecería como que a ellos no les gusta esto. El segundo aspecto que tengo que referirme en cuanto a reformas es justamente la agilización de la administración de justicia. Para agilizar la administración de justicia es realmente muy sencillo y esa fórmula habíamos hablado por allá, me acuerdo mucho con el doctor Evelio Suárez hace unos 10 años, que propusimos que los conjueces del momento, los conjueces actuales, simplemente se invitara a que todos los conjueces que quieran administrar justicia coetánea con los jueces titulares, con los magistrados y jueces titulares, simplemente es colocar a esos conjueces con un sustanciador al lado y que desde sus propias oficinas particulares reciban el reparto igual que cualquier otro magistrado. Para ello se requiere justamente ponerles un sueldo igual a los magistrados, repito, con un sustanciador con el mismo sueldo de los sustanciadores, y no pasarán más de 2 años que la justicia estará al día, no nos quepa la menor duda. Y una vez se encuentre al día la justicia, pues es el nombramiento de los jueces dados los estándares internacionales de administración de justicia, que hoy en día son justamente 65 jueces por cada 100.000 habitantes, y no como nosotros hoy en día sufrimos que tenemos solamente 11 jueces para cada 100.000 habitantes. Eso es lo que hace que justamente estemos en las circunstancias que hoy en día estamos. La utilización por la Administración de Justicia de las tecnologías de la investigación y las comunicaciones. Estas nuevas tecnologías se han experimentado en todas las áreas del conocimiento y en la justicia sí que han tenido éxito. Países como Canadá, Australia, los Estados Unidos, el Reino Unido, España y muchos otros más han incursionado fuertemente y la administración de justicia está funcionando divinamente o en divinas proporciones. Esa es una circunstancia que podemos nosotros tener. No podemos olvidar qué fue lo que la ley 270 ordenó. Y ordenó justamente poner en ejecución estas herramientas. Por eso es que el Código General del Proceso, en su artículo 103, y permítanme lo que voy a leer del artículo 103 para refrescar la memoria, qué fue lo que quisimos hacer con ese Código General del Proceso. Dice el artículo 103, en todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como de ampliar su cobertura. En el plan de justicia digital estará integrado por todos los procesos y herramientas de gestión de la actividad jurisdiccional por medio de las tecnologías de la información y de las comunicaciones que permitirán formar y gestionar expedientes digitales y el litigio en línea. Ese plan dispondrá del uso obligatorio de dichas tecnologías de manera gradual por despachos judiciales o zonas geográficas del país. Por eso es que hoy en día estamos muy de acuerdo con la fórmula propuesta por el actual Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo, en el sentido de que siempre nos miramos cómo hacemos justicia en las áreas urbanas, pero descuidamos la periferia del Estado.
Y no nos olvidemos que en esa periferia del Estado, donde no hay presencia del Estado, ¿quién es el que administra justicia? Pues los grupos alzados en armas y hoy en día, lamentablemente, la delincuencia común y corriente, con lo cual estamos definitivamente rompiendo el concepto de Estado social y democrático de derecho. Por eso es que estamos, repito, de acuerdo con ese planteamiento del doctor Carrillo. En el proceso electrónico debería estar funcionando desde la vigencia del Código General del Proceso. El afán que tenía nuestro presidente, el doctor Jairo Parra, fue ese justamente, y le dijo al gobierno en ese momento que paralizáramos la vigencia del código por el tiempo que fuera necesario justamente para armonizar ello con la logística necesaria para administrar justicia en todos los órdenes, cosa que aún no se ha hecho. Estamos justamente en una deuda con la sociedad colombiana. Respecto al plazo razonable de elaboración de un proceso judicial, debo advertirles que todo proceso judicial debe tener un plazo razonable para cumplir, entre otras cosas, también estándares internacionales y pactos de convención que tenemos nosotros. Y entonces, el Código General del Proceso, estudiamos mucho el tema y colocamos una duración del proceso de 1 año. Si nosotros le ponemos término de duración de los procesos del contencioso administrativo, no nos quepa la menor duda que vamos a salir adelante con ello. Eso sí, haciendo operante el tema disciplinario para que el juez que incumpla esto y se le demuestre que ha sido por falencias del mismo, se tengan las sanciones disciplinarias del caso para así ponerle seriedad a la administración de justicia. No es posible que en el Consejo, perdón, que en la jurisdicción contenciosa administrativa aún persistan procesos que duran 20 y 25 años, pues eso es la denegación de la administración de justicia. Y entonces decía que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, y al hacer un balance, no se está protegiendo la sociedad y en consecuencia no es un Estado social. Y si no hay justicia, no estamos protegiendo la democracia. Y la democracia justamente se fortalece cuando hay justicia pronta y cumplida, para que justamente el justiciable no se tome la justicia por las propias manos. Y no es de derecho cuando justamente irrespetamos las normas sustantivas que tiene el Código. La ley 270 estatutaria de la Administración de Justicia señaló tajantemente, y discúlpenme que lea la norma también, la administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Si ello es así, entonces estamos incumpliendo definitivamente todo. ¿Por qué no se respetan los términos procesales? Porque los señores jueces y magistrados están dedicados a otras actividades, como por ejemplo a dictar clase en muchas universidades sin tener en cuenta que debían de tener una limitante máximo de 3 horas semanales y en una sola universidad, y siempre y cuando el horario de estas clases no se contraponga con la actividad diaria del juez. La otra problemática es justamente el tema de las elecciones. Ese quórum calificado de las 2/3 partes hay que eliminarse, y cuando se vaya a nombrar a alguien debe ser la mayoría absoluta y no con voto secreto. ¿Quién dijo eso en pleno siglo XXI? Debe ser con voto abierto para que todo el mundo sepa cómo están votando las personas en un momento dado si persistimos con esta organización judicial. El tema del nombramiento de los dignatarios se ha convertido en un problema gravísimo. Duran las altas cortes nombrando 3, 4, 5 y de pronto hasta 1 año el presidente de su respectiva corporación, porque hay unos prejuicios muy marcados y unos conceptos eminentemente políticos y unos factores que no pueden llegar a unas altas cortes como que un desprecio por sus compañeros de sala para nombrarlos en un momento dado dignatarios de la misma. Esa escogencia de dignatarios ha sido un fracaso definitivamente con ese quórum calificado. En materia probatoria, les quiero comentar que fue mucho más efectivo los artículos 168 y 169 del decreto 01 del 84, el primero de los cuales remitía al Código de Procedimiento Civil todo el tema probatorio, y el segundo que incursiona por primera vez en cuanto a pruebas de oficio para hacer que entendiéramos nosotros que el juez en lo sucesivo era juez director del proceso. No estamos de acuerdo entonces con ese planteamiento hoy en día de los artículos 211 a 222 del Código, y perfectamente nosotros con la normativa de los artículos 164 a 275 del Código General del Proceso no nos quepa la menor duda que podemos hacer justicia contenciosa administrativa sin mayor elucubraciones. En cuanto a recursos ordinarios, están tratando justamente de hacer una nueva redacción al artículo 143 que se refiere al recurso de apelación en el contencioso administrativo, porque fue necesario que la Corte Constitucional lo interpretara, porque los mismos creadores del Código no fueron capaces de hacer lo mismo.
Las normativas actuales del artículo 318 a 332 y 352 a 353 del Código General del Proceso perfectamente nos han delimitado unos recursos ordinarios de reposición, apelación, queja y súplica en muy buen sentido, y podemos justamente traerlos para no estar improvisando a todo momento y tratando de hacer causa propia de soberanía del contencioso administrativo. ¿Qué modelo de justicia contencioso administrativa proponemos? Muy rápidamente. Primero, que el Consejo de Estado sea únicamente juez extraordinario y no juez de instancia de los tribunales superiores, de los tribunales contenciosos administrativos. Que los procesos, la gran mayoría de los procesos, tengan su primera instancia en los jueces y una segunda instancia en el tribunal respectivo, sin perjuicio de que hayan procesos de única instancia tanto en los jueces como en el tribunal. De ahí, paso siguiente es integrar la sala de consulta y servicio civil a la sala jurisdiccional, para que queden todos los magistrados en igualdad de condiciones siendo jueces de la República. Y los temas puramente de consultas deben ser resueltos por una sala temporal de 3 magistrados. El Consejo de Estado debe estar repartido en salas de 3 magistrados. Con eso los 31 magistrados del Consejo de Estado recibirían igual carga. Y podrían hacer algunos procesos en el propio Consejo de Estado con una segunda instancia en una sala o semisala de unos 7 u 8 magistrados. De esa forma tendríamos un Consejo de Estado en pleno para conocer exclusivamente de los recursos extraordinarios de unificación de jurisprudencia, del mecanismo eventual de revisión de la ley 472 y el recurso de revisión normal que hoy en día tenemos. Esas son más o menos las propuestas que estamos haciendo, pero permítanme, para concluir esta conferencia, decir unas conclusiones que me parecen importantes, y voy a leerlas para que ustedes traten de estar vinculados en el concepto claro que yo quiero dar. Nos parece que el proyecto de reforma, si se convierte en ley, no logrará un proceso diferente al actual, y por lo tanto con la misma concebida pérdida de tiempo y de recursos económicos, demostrativo de la irresponsabilidad de los detentadores del poder. Desde hace varios lustros, tanto la rama ejecutiva como la rama legislativa están en mora no solo de destinar los dineros necesarios para la modernización de la justicia, mandato de la ley estatutaria, sino de asumir una actitud política para llegar a ello, con lo que han demostrado su falta de compromiso para así poder aplaudir el artículo 113 de la colaboración armónica de las ramas del poder público. Somos conscientes de una reforma urgente al sistema judicial, y para ello debemos hacer una causa común, no solo el sector político, vale decir el Congreso, sino el sector académico, es decir, las universidades y los demás sectores de la sociedad colombiana, buscando que el Congreso, apersonado de ello y sin necesidad de actos legislativos, ni mucho menos asambleas constituyentes, consiga estatuir un modelo de administración de justicia moderna, ágil, eficiente y eficaz. ¿Qué proponemos? Con el fin de llegar a ello, que el gobierno haga un decreto conformando una comisión de redacción de las nuevas disposiciones de reforma a la legislación de justicia, integrada por el presidente de la Corte Constitucional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, el ministro de Justicia y del Derecho, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República y el Fiscal General de la Nación o sus delegados, un delegado de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, un delegado del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, un delegado de las facultades de Derecho que tengan acreditación por más de 8 años en Colombia, y por último, el director de excelencia en la justicia. Una vez hecho el trabajo, ese trabajo debe ser llevado al Congreso para su debate y aprobación, sin perjuicio de que en el Congreso hayan otros invitados que de pronto puedan contribuir justamente con la reforma a la justicia que necesitamos muy prontamente. Muchas gracias.